Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos estudiando el libro de Génesis. Nuestro propósito es estudiar el capítulo 14 el día de hoy. Vamos a Génesis 14, 18, de donde tomamos el nombre del tema. El tema se llama Melquisedec. Y dice el versículo 18, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Y bueno, en este capítulo 14 se introduce esta persona, Melquisedec, que es una figura importante. Incluso se habla de Melquisedec en el Nuevo Testamento. Nuestro propósito es entender quién es Melquisedec. Y recordando lo que vimos el miércoles pasado, en el capítulo 13, habíamos visto que Lot y Abraham se habían separado, ¿verdad? Y después de esta separación es que tenemos que Abraham se llega a encontrar con Melquisedec. Pero antes de leer el texto en Génesis, quisiera que leyéramos el Salmo 110, donde se habla del Mesías y se establece una relación entre el Mesías y Melquisedec. Vamos a Salmo 110, todo el Salmo. Dice, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extiende desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Así que este Salmo de David fue usado por el mismo Jesús para confrontar a los fariseos que le cuestionaban sobre quién era él. Pero más adelante veremos un poco más a detalle de este Salmo. Lo que quiero resaltar aquí es que el versículo 4 dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que este Melquisedec es importante, ¿ok? Tiene trascendencia en lo que va a suceder con respecto al Mesías. Y en lo que hemos rastreado del Mesías, lo último que vimos es que un hijo de Abraham es quien va a ser el medio por el cual Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Entonces, en el rastreo que hemos estado viendo de cómo la Escritura habla sobre el Mesías y de quién vendría, lo último que vimos es que es un hijo de Abraham, ¿verdad? Ahora, en el contexto de lo que estamos estudiando, Abraham y Lot se separaron, ¿verdad? Lot vio la tierra abundante que estaba cerca de Sodoma y decidió irse para allá. Y en el capítulo 14, Moisés, el autor de Génesis, nos explica los problemas que habían en la zona. Era una zona que estaba en guerra. Y esta problemática nos la explica en forma breve. Vamos a Génesis 14, versículo 1 al 10. Génesis 14, 1 al 10 dice, en aquel tiempo los reyes Amrafel de Sinar, Arioc de Elazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim estuvieron en guerra contra los reyes Bera de Sodoma, Birsá de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Seboyín y el rey de Bela, es decir, de Zoar. Estos 5 últimos aunaron fuerzas en el valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. Durante 12 años había estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaitas en la región de Astarot, Carnayim. Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los emitas en Sabé, Kiriatayim, y a los oreos en los montes de Seir hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver, llegaron hasta en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboyín y Bela, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes Kedorlaomer de Elam, Tidal de Goyim, Amrafel de Sinar y Arioc de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Entonces, Sodoma, Gomorra y los otros habían estado bajo esclavitud a otros reyes. Después de 12 años de servidumbre, es decir, que pagaban tributo, se rebelaron en el año 13.
pudieron rebelarse, pero después los reyes que los habían sometido van a buscarlos para someterlos de nuevo. Algunos datos importantes sobre esto que se menciona aquí, porque nos habla sobre refaítas, emitas y óreos, etcétera, etcétera, que a menos que avancemos en la escritura podríamos tener idea de qué tipo de problemas se enfrentan. Por ejemplo, con los refaítas y emitas, estos mismos se mencionan en Deuteronomio capítulo 2. Vamos a Deuteronomio capítulo 2, versículos 10 y 11, donde se mencionan a los emitas. Deuteronomio 2, 10 y 11 dice: tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Así que estos emitas, que fueron derrotados por los reyes que venían por Sodoma y Gomorra y los demás, no eran cualquier nación, eran gigantes. Son los gigantes a los que los israelitas les tuvieron miedo cientos y cientos de años después. Y luego ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 20, dice: hace mucho tiempo a esa región se le consideró tierra de gigantes, porque antiguamente ellos vivían allí. Los amonitas los llamaban samsumitas. Ahora, samsumitas en hebreo, samsumim, la concordancia Strong dice otro nombre para los refaítas. O sea que los refaítas y los emitas eran raza de gigantes. No eran cualquier pueblo, era un pueblo muy poderoso. La raza de los gigantes, vamos a ver que cuando Israel tiene como mandato expulsar a todos los de esa tierra, se encuentran con graves problemas con ellos. Bueno, los reyes que venían a tratar de esclavizar de nuevo a Sodoma y Gomorra y las otras tierras, vencieron a los gigantes. Es decir, realmente eran reyes muy poderosos. Y luego nos dice que cuando los reyes de Sodoma y Gomorra en particular iban huyendo, había, dice, pozos de asfalto en aquel lugar. ¿Me puedes poner la foto, por favor? Porque resulta que aún hoy en día hay pozos de asfalto cerca del Mar Muerto. Aquí se nos decía que ellos estaban cerca del Mar Muerto, ¿verdad? Y esa foto es de un pozo de asfalto. Eso que está negro ahí, ese es el asfalto. Es como parecido al chapopote acá, nosotros le llamamos así, ¿verdad? Es como petróleo. Y si vamos a Génesis capítulo 11, versículo 3, aquí se nos dice el uso que le daban a esto. Dice Génesis 11:3, un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. El asfalto se utilizó para los ladrillos con los que construyeron la Torre de Babel. Entonces, estos pozos de asfalto que aún hoy en día se encuentran cerca de la zona del Mar Muerto, se han encontrado pozos de hasta 35 metros de profundidad. Y al fondo, 4.5 metros es puro asfalto. Entonces imagínate que empiezan a huir y está lleno de pozos de asfalto. Si te tocaba un pozo muy profundo, podías morir simplemente de la caída. Si no estaba tan profundo, estaba lleno de asfalto. ¿Y cómo flotas o cómo nadas en el asfalto? Era una muerte segura. Entonces, fíjate, los de Sodoma y Gomorra van a tratar de hacerle frente a los reyes que ya los habían esclavizado a ellos. No pudieron hacerle frente y aún en la huida, es decir, pierden la batalla. Obviamente mataron a muchos de los de ellos. Y aún en la huida se mueren muchos más cayendo en los pozos. Se alcanzaron a salvar unos pocos. Entonces estos reyes que vinieron a esclavizar de nuevo a estas naciones, vencieron a los gigantes y eran muy, muy poderosos. Esto es importante porque vamos a ver lo que sucede entre Abraham y estos reyes. Ahora vamos a Génesis 14, versículo 11 y 12. Recordemos que Lot se había establecido cerca, ¿verdad?, de Sodoma. Dice Génesis 14, 11 al 12. Entonces los 4 reyes se robaron todas las riquezas y todos los alimentos que había en Sodoma y Gomorra y se marcharon. Y como Lot vivía en Sodoma, también a él se lo llevaron junto con todo lo que tenía. Entonces, esto nos da nueva información, ¿verdad? Lo que vimos en el capítulo anterior es que Lot escogió una zona abundante cerca de Sodoma. Fíjate, Génesis 13 al 12 dice, Génesis capítulo 13, versículo 12. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma.
Ahora, cuando el capítulo 14 nos narra cómo es que se llevan a Lot y a todo lo que él tiene, porque Lot estaba viviendo en Sodoma, eso nos indica que de estar cerca a Sodoma, se fue moviendo hasta estar viviendo en la ciudad de Sodoma. Ya se sabía cuando Lot se fue ahí que eran muy perversos los hombres de Sodoma y de Gomorra. Entonces, el criterio de Lot deja mucho que desear, ¿verdad? Porque Lot se fue a una tierra cercana a Sodoma con el ánimo de prosperar. Pero ya estando ahí cerca, va y habita en Sodoma. Y no solo eso, vamos a Génesis 19:1. Dice, caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Ahora, cuando yo leí este pasaje hace años, yo pensé que había sido una casualidad que Lot estuviera sentado a la entrada de la ciudad y que se topara con los ángeles. Pero no tengo tiempo para profundizar hoy en demostrar este punto, pero lo voy a hacer cuando lleguemos al capítulo 19. Resulta que en aquel entonces se acostumbraba que los ancianos de la ciudad se sentaban a las puertas. Cuando había que hacer algún juicio, eran llevados a las puertas de la ciudad. Y si tenían que matar a alguien como consecuencia de ese juicio, se mataba fuera de la ciudad. Cuando llegaban extranjeros, los ancianos estaban a la puerta de la ciudad para validar si eran comercios, si eran otras actividades que venían. Entonces, cuando nos dice que Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad de Gomorra, eso indica que no nada más era un habitante, sino que era uno de los ancianos de Sodoma. Entonces, Lot se mezcló totalmente con los ciudadanos de Sodoma, y eran ciudadanos muy, muy perversos. Y te tienes que cuestionar qué está haciendo Lot allí, ¿verdad? ¿Cómo es que es anciano de los de Sodoma? Se ganó la confianza de ellos, es un extranjero y se le da el honor de ser anciano. Ok, tiene mérito, ¿verdad? En cuanto a responsabilidad y sabiduría, pero ¿a quién se le ocurre estar en esa ciudad? Y vemos que está experimentando consecuencias, ¿verdad? Porque al llegar a atacar a la ciudad de Sodoma, Lot, que no estuvo participando en todo lo que había sucedido antes, es decir, en la independencia de Sodoma y Gomorra, Lot luego viene y habita aquí, y cuando vienen a tratar de esclavizar de nuevo, Lot está sufriendo las consecuencias. Abraham, que estaba distanciado de Sodoma, no le afecta para nada lo que está pasando. Pero Lot, con la intención de prosperar, ahora resulta que está esclavizado y le quitaron todo lo que tenía. Fíjate bien la diferencia en las decisiones que analizamos la clase pasada. Abraham decide confiar en Dios, que dijo que le daría esa tierra, a pesar de que la tierra no era abundante, a pesar de los problemas de la sequía que ya habían enfrentado. Y Lot, sin considerar la maldad de Sodoma, decide habitar ahí porque su intención es prosperar. Y ahí está la consecuencia. Quedó esclavizado y le quitaron todo lo que tenía. Bueno, y luego Abraham se entera de lo que sucede con Lot y decide ir a rescatarlo. Vamos a Génesis 14, versículos 13 y 14. Dice, uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Ahora, Abraham tenía mucha servidumbre, ¿verdad? Y puesto que viven en tierras como, digamos, peligrosas, se nos decían que el cananeo habitaba esas regiones y eran gente malvada. De hecho, la maldad del cananeo y todos los que habitaban ahí fue lo que detonó el juicio de Dios sobre ellos. Así que Abraham necesitaba protegerse, proteger sus posesiones. Abraham tiene entre los que nacieron en su casa hombres adiestrados para la guerra, es la manera en la que se defendían. ¿Y qué tantos hombres tenía que convocó a 318 de los que estaban adiestrados? Porque tenía más. Así que imagínate qué tamaño era el campamento de Abraham para tener a 318 adiestrados, más las familias de estos, ¿verdad? No era una tiendita así como que una de campamento que vemos hoy en día, ¿verdad? No, era realmente un área grande y extensa, tenía muchos animales. Era muy notorio Abraham en ese entonces. Bueno, consigue 318 y se propone ir a perseguir a los invasores, dice, hasta Dan. Pero quisiera que notáramos que el nombre Dan es de una de las tribus de Israel, ¿verdad? Y que decir que fueron a la tierra de Dan resulta extraño,
porque todavía no nace ni siquiera Jacob, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se fueron a tierra de Dan si Dan todavía no existía? Vamos a Jueces 18:29, donde nos dice, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Por qué Moisés dice, el autor de Génesis, que se fueron a perseguirlos hasta Dan, cuando Dan todavía no recibía ese nombre, sino que ese nombre lo recibió después de que Moisés ya había muerto? Algunos dicen, es imposible que Moisés lo haya escrito, porque era imposible que la tierra se llamara Dan, porque muchos años después, cientos de años después, esa tierra recibió el nombre de Dan. Entonces, ¿cómo explicamos que la tierra se llame Dan en lugar de llamarse Lais? ¿Cómo es que sabía ese dato Moisés? Bueno, es simple. Se sabe que estos escritos eran copiados. De hecho, se ordenaba, y lo vamos a ver más adelante, que cada que se estableciera un rey de Israel, se tenía que hacer una copia para él. Así que los que han estudiado el texto aseguran que el nombre Dan fue reemplazado después para que se entendiera en qué región está. Por ejemplo, cuando veamos otras referencias que mismo Moisés va a citar más adelante, menciona lugares que ya eran ubicados geográficamente, pero que en el contexto de cuando los está escribiendo aún no tenían ese nombre, y se hacía para poder darle claridad al lector, ¿verdad? Es como si estuviéramos narrando historia antigua de Nuevo León y dijéramos que, no sé, lo voy a inventar, que la marcha de los ejércitos de la independencia de México pasaron ahí por San Nicolás y cruzaron por Guadalupe. Y alguien diría, oye, pero todavía no existían esos municipios. No, ya lo sé, pero es para que te ubiques, ¿verdad? Para que tú, que me escuchas hoy en día, puedas ubicarte por dónde pasaron. No necesariamente porque así se llamaban esos lugares en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces es algo similar a lo que está pasando aquí. Ahora, cuando Abraham decide perseguirlos, no sabemos si Abraham sabía a ciencia cierta a quiénes habían derrotado estos reyes, ¿verdad? Porque son una alianza de varios reyes. Seguramente tiene un ejército mucho mayor a los 318 que lleva Abraham, y eran tan poderosos que habían derrotado a los gigantes. Pero dice el versículo 15 y 16 de Génesis 14. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Entonces, de noche, Abraham los ataca, y estos reyes que habían derrotado a los gigantes fueron derrotados. ¿Qué es lo que tuvo que haber pasado para que Abraham consiguiera semejante victoria? Dios tuvo que haberlo ayudado. No es la primera vez que vamos a encontrar este tipo de victorias en la Escritura, ¿verdad? En muchas ocasiones vamos a ver cómo con pocos Dios derrotó a grandes ejércitos. Así que lo que Abraham hizo, la victoria que logró, no es algo que pertenece al mérito de los 318, ¿verdad? Que sería imposible que vencieran a la alianza de esos reyes poderosos. Necesariamente Dios tuvo que haber intervenido, aunque no se registra cómo. Y luego dice el versículo 17, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedarlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Entonces, viene de regreso, viene con Lot, con las cosas de Lot. Dice las mujeres, porque normalmente se llevaban cautivo a las mujeres, y la demás gente, otro tipo de prisioneros. ¿De dónde eran ellos? De Sodoma y de Gomorra. Y en el valle del rey, el rey de Sodoma viene a encontrarse con Abraham. Pero antes de que se encuentre con Abraham, Abraham se encuentra con Melquisedec en el valle del rey. Dice Génesis 14, 18 al 20. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo.
Y aquí está el punto que yo decía de que Dios tuvo que haber interferido en la batalla de Abraham y sus siervos contra la alianza de los reyes, porque Melquisedec reconoce esto, el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Melquisedec reconoce que Dios intervino en la victoria que Abraham tuvo. Pero la pregunta aquí es, ¿quién es este Melquisedec? Porque es sacerdote del Dios Altísimo. Y esto es muy importante porque el primer concepto que tenemos de sacerdocio no tiene nada que ver con la ley de Moisés, sino con Melquisedec. Y Melquisedec es un cananita, es alguien que vive ahí. No hay ningún registro de cómo fue constituido sacerdote. Y más importante es que no tiene nada que ver con el sacerdocio de Aarón. Normalmente los cristianos, cuando vamos aprendiendo de la Biblia, identificamos a Israel como el pueblo a quien Dios se le manifestó, ¿verdad? Y de alguna razón, por alguna razón extraña, pensamos que solo se manifestó a Israel y que ignoró a los gentiles. Pero Melquisedec es la evidencia de que también Dios se reveló a los gentiles al grado que instituyó un sacerdote que no tiene nada que ver con el sacerdocio que Dios establecería 100 años, 100 y cacho años después. Bueno, depende del cálculo, son más de 200 años después, donde establece a Aarón como sacerdote y establece que toda su descendencia tenga el sacerdocio. Así que el sacerdocio de Melquisedec es independiente de lo que Dios hace con los israelitas. Por eso es interesante. También vamos a ver en el libro de Job que Job no tiene nada que ver con Israel y espera que su Redentor lo levante del polvo. Y esa es información que solo puede provenir por revelación de Dios, no se puede obtener de otra manera. Entonces, este pasaje demuestra que aunque la Escritura no lo registra, Dios no nada más se manifestó a los israelitas, no nada más a Abraham y a su descendencia. También hubo revelación sobrenatural o revelación especial para los gentiles, en este caso Melquisedec. Ahora, la palabra Melquisedec viene de Malki-Itzedek, que es rey de justicia. O como la palabra justicia es Shalem y es rey de Salem, en hebreo Shalem, pacífico, algunos también interpretan que es rey de Salem, ¿verdad? Aunque era rey de Salem, pero en cuanto al significado del nombre. Entonces tienes a un rey y sacerdote, es rey y sacerdote al mismo tiempo. Y eso es interesante porque nos genera muchas preguntas. Si él es rey y sacerdote del Dios viviente, del verdadero Dios, el pueblo al que gobernaba tenía que saber de Dios. ¿Me explico? Si Melquisedec era sacerdote de Dios, tenía, como vamos a ver más adelante en la Escritura, el sacerdote intercede por otros ante Dios. De manera que el pueblo al cual el rey Melquisedec gobernaba tendría también revelación de Dios, pero no hay registro en la Biblia. Así que esto ha llevado a pensar que Melquisedec, algunos han concluido que tal vez no era humano, que tal vez era un ángel. Algunos también han pensado que Melquisedec es el mismo Jesús. Pero ¿qué podríamos decir al respecto? Por ejemplo, los judíos consideran que Melquisedec es Sem, hijo de Noé. ¿Qué opinas? ¿Estaría vivo en ese tiempo? Veamos lo que la Biblia dice y hagamos el esfuerzo por sacar una conclusión bíblica, ¿verdad? Porque aunque este personaje plantea muchísimas dudas que no podemos responder porque en la Escritura no está registrado, la carta a los Hebreos nos habla de este Melquisedec y lo que la carta a los Hebreos dice de Melquisedec ha llevado a concluir algunos de que es un ser espiritual. Pero analicemos. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3 dice: Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Ahora, este último versículo, el 3, no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, permanece como sacerdote para siempre, es semejante al Hijo de Dios, es lo que hace que algunos concluyan que tiene que ser un ser espiritual. Pero esto representa un problema serio. Si es un ser espiritual,
y tomas literal lo que dice, no tiene principio ni fin, tendrías que concluir que es eterno, ¿verdad? Y sabemos que solo hay uno eterno, Dios. Por consecuencia no puedes decir que es un ser espiritual. Lo único que podrías decir es que tendría que ser el mismo Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que si es el mismo Dios sea a semejanza al Hijo de Dios? ¿No te parece extraño? Que Dios sea a semejanza al Hijo de Dios no tiene sentido. Así que tratemos de determinar por exégesis solo lo que el texto dice, sin agregarle ni ponerle nada, ¿ok? Para empezar, para que el autor de Hebreos diga que no tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, ¿cómo es que él concluyó eso? Porque él está leyendo o está interpretando de Génesis, el versículo que estamos leyendo en Génesis 14. ¿Cómo es que el autor de la carta a los Hebreos llega a esta conclusión partiendo solamente de la Escritura? Y he escuchado o leído que algunos dicen, es que Dios se lo reveló. Y eso me suena muy complejo. No podrías demostrar que esta es una nueva revelación. Es decir, que al autor de los Hebreos se le dio más información que a Moisés no se le dio. No tiene sentido. No hay ningún pasaje en la Escritura que pueda justificar eso. Así que yo te propongo una forma de llegar a esta conclusión solo por la Escritura. Pero quisiera que primero consideramos la idea de Sem. Los judíos pensaban que era un ser espiritual o que era Sem. Preguntemos, ¿Sem estaría vivo en este momento, sí o no? ¿Cuántos años vivió Sem en total? 600. 100 antes del diluvio, ¿verdad? Y luego 500 después de que bajó el arca. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho un cálculo de cuántos años tenía Sem cuando Abraham salió de su tierra? Y habíamos dicho que Abraham, dice la Escritura, que Abraham salió de Harán a los 75 años. Y por el cálculo que habíamos hecho de las edades de sus descendientes y cuándo nacían sus hijos, calculamos que Sem tenía 565 años en total. Cuando Abraham de 75 años salió de Harán. Ahora, tenemos otro dato. ¿A los cuántos años Abraham tuvo a Isaac? A los 100 años. En este punto todavía no tiene a Isaac, ¿verdad? Entonces, si a la edad de 75 años Sem tenía 565, a la edad de 100 años Sem tendría 590. ¿Y a los cuántos murió? A los 600. Entonces Sem estaba vivo cuando nació Isaac. No sé si alguna vez habías pensado eso. Nace Isaac y Sem todavía vive 10 años más. Es impresionante, porque él es uno de los sobrevivientes del diluvio en el arca de Noé. Y había una profecía sobre él. Bendito sea el Dios de Sem, ¿verdad? Y eso lleva a algunos judíos a concluir que este Melquisedec tendría que ser Sem, porque no habría ningún otro ser humano mayor a Sem vivo sobre la faz de la tierra. Pero no hay forma bíblica de confirmarlo, ¿verdad? Es imposible que lo confirmemos porque la Biblia no nos dice si este rey de justicia o rey de Salem era Sem. Aunque entiendo que puede tener lógica o congruencia esta postura. Pero me parece que definitivamente no puede ser cualquier ser espiritual, y yo en lo personal descarto la idea de que sea el mismo Jesús. Y ahorita le explico por qué. Yo sostengo que Melquisedec es un ser humano, simplemente. Entonces, ¿cómo entendemos esto de que no tiene padre ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin? Bueno, si tú estás interpretando la Escritura, y como vemos que desde el Pentecostés, cuando el apóstol Pedro se dirige a la multitud, que está sorprendida por lo que pasó, que algunos los acusan de estar borrachos por los que estaban hablando en lenguas, Pedro reinterpreta el Salmo 110. Y dice que se sabe que David no subió al cielo, pero que se dice en la Escritura que el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice así que este Jesús subió a la diestra del Padre. Reinterpreta el Salmo 110 de una manera que tiene sentido a la luz de la nueva evidencia que hay con lo que pasó con Jesús. Porque ahorita voy a analizar un poco más el Salmo 110. Pero cuando dice el Señor dijo a mi Señor, David no está mencionado ahí. Porque el Señor dijo a mi Señor, 2 veces se nos traduce Señor, pero en hebreo es
el nombre impronunciable de Dios, YHVH, ese es el primer Señor. Dice, el Señor, YVH, le dijo a mi Señor. Y ese segundo Señor es Adonai. Y ese es el nombre de Dios. Está diciendo que Dios le dijo a Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Pedro dice, no está hablando de David. Así que está hablando de otro, que es hijo de David, pero que es mayor a David. Y eso es lo que el Salmo 110 dice. Así que a la luz de la información que se reveló en Cristo, se reinterpretan pasajes que eran absurdos para aplicarlos en el rey David o en cualquier otro. Así que el autor de los Hebreos, leyendo lo que se dice de Melquisedec, interpreta a la luz de lo que pasó con Cristo, y puesto que no se dice nada sobre padres, sobre genealogías, sobre hijos de Melquisedec, sobre cuándo nació y cuándo murió, eso es lo que dice. Melquisedec es una figura de Cristo. Es decir, se parece a lo que Cristo iba a ser. Porque sabemos que Cristo no tiene padre ni madre. Es, oye, ¿qué pasó? ¿Y luego María? Sí, pero recuerda que la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, tiene dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Sabemos que según la carne viene de María, pero sin intervención de varón, ¿verdad? Pero la segunda persona, Jesús, no tiene padre ni madre, ni principio ni fin, ni genealogía. El hecho de que no haya información sobre Melquisedec, sobre cuándo nació, quién eran sus padres, ni cuándo murió, el autor de los Hebreos lo interpreta. Melquisedec apunta a alguien que sería como él. Por eso dice el Salmo 110 que va a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, cuando nos dice que Melquisedec es a semejanza del Hijo de Dios, la palabra a semejanza es una sola en griego, que se traduce como copiar, hecho similar a. Y esto es lo que a mí me lleva a descartar que Melquisedec sea Jesús. Porque si Melquisedec es Jesús, Jesús no puede ser similar a Jesús, ¿verdad? Melquisedec no podría ser una copia del Hijo de Dios, porque serían el mismo, sería absurdo. No puede ser un ser espiritual, porque no puedes hablar de principio y fin. Tiene que ser eterno. No puede ser el mismo Jesús, porque Melquisedec es similar a Cristo. Por consecuencia, el hecho de que no haya información al respecto apunta a que el Mesías sería sacerdote como él, es decir, sin registro de dónde viene, ni a dónde va, ni cuándo morirá. Por eso, cuando leemos Hebreos capítulo 7, versículo 4 al 10, dice, consideren la grandeza de ese hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque esos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, lo que está argumentando aquí el autor de los Hebreos es que el sacerdocio de Melquisedec es mayor al sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque en ese contexto ningún hijo puede ser mayor a su padre, ¿verdad? Y si Aarón viene trazando su genealogía, sus ancestros hasta arriba, llegarías a Abraham, ¿verdad? Así que Abraham es mayor a Aarón. Y Abraham reconoce a Melquisedec como mayor a él mismo. Así que es imposible que el sacerdocio de Aarón sea mayor que el sacerdocio de Melquisedec. De manera que el Mesías, que sería sacerdote según el orden de Melquisedec, su sacerdocio es independiente de la ley de Moisés y es mayor que el sacerdocio de Aarón. Y cuando se nos dice que se da testimonio de que vive, no significa que no se murió o que todavía está vivo, sino simplemente que no hay información de su muerte. Sabemos que Dios instituyó que el sacerdocio de Aarón sería pasado de padres a hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se van a morir. Esa instrucción era clara, pero en Melquisedec no hay instrucción.
no se sabe absolutamente nada de ese sacerdocio. Así que cuando el autor nos dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, eso indica que así como de Melquisedec no hay ninguna información en cuanto a cuánto inició o cuándo se acabó, exactamente es igual con Jesús. No tiene principio ni fin, porque desde la eternidad Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, la manera en que el autor de los Hebreos interpreta lo que sucedió en Génesis apunta a una figura de Cristo, que vamos a encontrar conforme vayamos estudiando más figuras de Cristo. Por ejemplo, otra figura de Cristo que es muy famosa es David venciendo a Goliat. Yo sé que muchos predicadores tratan de convencerte que tú debes ser un David, ¿verdad? Y que debes vencer a tus Goliats. Y que si tienes la fe suficiente, Dios te va a dar la victoria contra tu gigante. Pero eso es absurdo, porque no está hablando de eso. Fíjate bien, los israelitas tenían miedo. Se levanta un muchachito de quien nadie esperaba que pudiera hacer algo. Y este muchachito vence a Goliat y libera al pueblo. ¿Quién terminó haciendo eso en realidad? Jesús. Alguien que no se esperaban, que no tenía credenciales, ni había sido educado a los pies de ningún hombre importante, termina siendo el que Dios elige para salvar a los israelitas. David venciendo a Goliat es una figura de Cristo. ¿Me explico? Melquisedec es una figura de Cristo. Así que en la Escritura no hay nada que podamos entender o que nos lleve a concluir que era un ser espiritual, que es el propio Jesús, sino solamente es que era un ser humano y que Dios se reservó el derecho de revelarnos lo que pasó ahí, ¿verdad? Espero en Dios que un día tengamos todos la oportunidad, bueno, al menos yo sí, no sé ustedes, de que cuando veamos a Dios cara a cara, preguntarle qué onda con Melquisedec, ¿verdad? Que nos cuente la historia completa, porque nos dijo muy poquito, y entender ahora sí de qué habla. Pero bueno, hasta ese día lo sabremos. Por lo pronto podemos concluir, el sacerdocio de Melquisedec es el mayor al de Aarón, ¿verdad? El sacerdocio, por consecuencia, que recibirá el Mesías, es independiente del sacerdocio levítico, de Aarón. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Es algo aparte. Y también demuestra que Dios no solamente se manifestó a Abraham y a su descendencia, también Dios se manifestó a los gentiles, pero no tenemos registro de lo que sucedió. Ahora, vayamos de nuevo al Salmo 110, porque como venimos rastreando, y ya entre el Salmo 110 se nos da más información sobre el Mesías. El Mesías tiene que ser Dios mismo. Será rey y será sacerdote. Salmo 110 del 1 al 4 dice: así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El primer Señor es YHVH, el segundo es Adonai. David no está hablando de sí mismo. David está diciendo, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por eso en distintos puntos en el Nuevo Testamento se dice que Jesús está a la diestra del Padre, basándose en el Salmo 110. Luego dice el versículo 2 que el Señor extiende desde Sión el poder de tu cetro. ¿Quiénes llevan un cetro? Los reyes. ¿Quién es tú en esa parte de tu cetro? Adonai, el que está sentado a la diestra, ¿verdad? De manera que si tiene un cetro es porque va a reinar sobre la tierra. Y luego dice, versículo 4, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el sacerdote es un representante por los hombres ante Dios. Y Jesús, como lo hemos estudiado en el tema de fundamentos, es nuestro representante. Sus méritos es como si fueran nuestros. Y nuestro pecado fue puesto en Él en el Calvario. Por eso es que somos declarados justos. Así que es interesante ver que Sem, yo no sé si estaba enterado o no, ya que Abraham sí es familiar de él, ¿verdad? Vendría siendo un tatara nieto. Yo no sé si se frecuentaban o si se podían ver o no, pero Sem pudo ver que la promesa que estaba en Abraham venía por medio de Isaac. Entonces es muy interesante entender toda esta parte.
por el rastreo que estamos haciendo. Ahora, regresemos a Génesis. Génesis 14, 21 al 24. Bueno, antes, me brinqué la parte de los diezmos. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Y algunos dicen, ya ves, tienes que diezmar. Y luego te van a tratar de leer Amós 3:10, ¿verdad? Traed los diezmos al alfolí y probadme en esto, dice el Señor, que os abriré las ventanas de los cielos. Dice, ya ves, Abraham diezmaba, pero es un error garrafal. Porque nada tiene que ver el diezmo que trajo Abraham al diezmo de Leví. Y no puedes juntar esos versos como si fueran lo mismo, ¿verdad? No puedes decir que Abraham diezmó y que por consecuencia tienes que traer tus diezmos al alfolí, según Amós. Porque, como lo leímos en Hebreos, los diezmos eran para los levitas. Los levitas se encargaban de administrar el templo. Hoy en día no hay templo, no hay levitas funcionando, ni siquiera los judíos diezman. ¿Ok? Y el diezmo de Abraham, si tú lees el contexto histórico, en cualquier diccionario te va a decir que era una costumbre que a los reyes de la tierra se les pagara con el 10% de sus propiedades. Entonces, darle el 10% a alguien como costumbre en aquella región no tiene nada que ver con el diezmo que se pide a los israelitas para el sostenimiento de los levitas que administraban el templo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y de hecho no es factible que Abraham le haya dado el diezmo a Melquisedec por ser rey, porque Abraham no vivía bajo el gobierno de Melquisedec. Abraham vivía aparte, en una tierra separada. Así que lo único que podemos concluir por la Escritura es que era una ofrenda. Y si tú quieres ofrendarle a Dios el 10%, lo puedes hacer, ¿verdad? Lo que no puedes hacer es mezclar el diezmo de la ley con lo que hacía Abraham, ¿verdad? No tiene sentido bíblicamente hablando. Ahora sí, Génesis 14, versículo 21 al 24. Después de que habló con Melquisedec. Bueno, después de que cenó, ¿verdad? Porque dice que le ofreció pan y vino. Eso significa que cenaron. Melquisedec lo invitó a cenar. Después de eso, dice, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Así que aquí hay que entender que dado que ya les habían quitado todos los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y luego va Abraham y derrota a los reyes, el botín ¿a quién le pertenece? A Abraham. Y el rey de Sodoma está consciente y le dice, dame a la gente, quédate con los bienes. No se los está dando por buena onda, ¿verdad? Ese era el derecho de Abraham por haber arrebatado el botín. Pero Abraham rechaza eso, dice, no, yo no voy a agarrar nada tuyo, porque luego vas a decir que tú me enriqueciste. ¿Y qué clase de hombre era el rey de Sodoma? Un hombre perverso. Y Abraham, fíjate, a diferencia de Lot, Abraham dice, ni un hilo ni la correa de una sandalia quiero tuyo. En cambio, Lot es anciano de Sodoma. Una diferencia abismal entre las decisiones de Abraham y las decisiones de Lot. ¿Qué crees que hizo Lot después de esto? ¿Se alejó lo más posible de Sodoma? No, se regresa a vivir a Sodoma y seguir siendo anciano. Así que está bárbaro ese Lot, ¿verdad? No entiende después de lo que le pasa, pero bueno. Ahora también en el versículo 24 dice, no quiero nada para mí, ¿verdad? Pero había otros que le ayudaron. Y Abraham no dice, no, a nadie agarre nada porque eso está inmundo. No, les dice que ellos agarren la parte que les corresponde. Dice Abraham, yo no quiero nada tuyo. Pero imagínate que dije al otro, pero yo participé, ¿verdad? Y podrían decir los demás como Mamre, para mí no es inmundo nada de eso. Y es nuestro el botín. Así que Abraham está siendo justo, ¿verdad? Él dice, lo que me hubiese correspondido a mí, no lo quiero. Pero que ellos tomen lo que quieran. Así que ojo, no trates de obligar a los demás a hacer lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Porque yo he visto que los cristianos, y yo también lo llegué a hacer algún día, que, por ejemplo, van en bolita y hay algún evento o algo y vas con amigos que no son cristianos. Y llega el momento en que estás en algún restaurante y piden algo de tomar y tiene licor. Yo a veces sentía que eso era inmundo, ¿verdad?
No, no puedes tomar eso, yo soy cristiano, respétame. No está bien que tomes, no tomes, y trata de convencerlos de que no hagan lo que uno considera que no debes de hacer, pero no tienes ningún derecho a hacer eso, ¿verdad? Aquí hay que imitar a Abraham. Mira, a mí no me sirve el alcohol, no me gusta, o en caso de cualquier alguien más, me gusta pero lo evito, por razones de salud y de conciencia, pero no tienes por qué imponerle eso a los demás. ¿Me explico? Entonces, Abraham, que estaba enriquecido, no quiere que se corra el rumor de que él llegó a tener algo porque se lo dio el rey de Sodoma, sino que siempre quede claro que fue Dios quien lo bendijo, que fue Dios quien lo prosperó. Y seríamos muy sabios si imitamos el comportamiento de Abraham al respecto. No asociarnos con cosas dudosas, no asociarnos con personas de mala reputación, no establecer asociaciones, vínculos que incluyan dinero con personas que no les importa a Dios. Lo correcto es que tratemos de mantenernos alejados de personas problemáticas y no cometer el error de Lot. Porque cuando te asocias con ellos y a ellos les va mal, tú vas a sufrir la misma consecuencia, ¿verdad? Y ahí se acaba el capítulo 14. Entonces, sorprendentemente, Lot va a regresar a Sodoma. Y vamos a ver que Dios manda destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y quién crees que estaba ahí? Lot. Y aunque Lot es librado, vamos a ver que su esposa y sus hijas no la van a pasar bien. Sobre todo su esposa al principio y sus hijas después. Por la decisión que este hombre tomó con la intención de prosperar. Nuestro objetivo nunca debe ser buscar la prosperidad. No hay nada malo en la prosperidad, siempre y cuando ésta venga de Dios. Venga como consecuencia de la obediencia a Dios, no como el fin que buscamos para nuestras vidas. Porque raíz de todos los males, dice la Escritura, es el amor al dinero. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. No sé si tú alguna vez has pensado, dado que la Escritura enseña que los que son hijos de Dios, somos hijos de Dios, pasarán la eternidad con Cristo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué harás en toda esa eternidad? Yo lo que más ansío es hacerle preguntas a Jesús. Y preguntarle todo aquello que la Biblia... Es más, no nada más a Jesús, yo iría con Pablo y le decía, a ver Pablo, explícame la carta a los romanos. Porque hay muchas cosas que me parece que no están muy claras. Y luego iría con Judas a preguntarle, ¿de dónde te sacaste lo de los ángeles que estaban aprisionados? ¿Lo leíste del libro de Enoc? Le podría preguntar a Eva, ¿qué onda contigo, Eva? ¿Cómo se te ocurrió? Le preguntaría a Adán, ¿la serpiente era como serpiente? ¿O a qué se parecía? Tantas y tantas cosas que, si Dios quiere, vamos a tener la oportunidad de preguntar. Porque nosotros nunca vamos a ser omniscientes, nunca. Toda la eternidad nos la vamos a pasar aprendiendo sobre quién es Dios y nunca vamos a terminar. Así que, por lo pronto nos conformamos con lo que ha sido revelado, ¿verdad? Moisés dijo, lo oculto pertenece a Dios, lo revelado pertenece a nosotros. Y en eso tenemos que ser buenos administradores. Y reconocer que si la Escritura no aclara un punto, entonces no tiene claridad. ¿Me explico? Que nuestras conclusiones sean solamente basadas en la Escritura. Y lo que vaya a ser extra, que todos tengamos en claro que viene a ser algo secundario, terciario, ¿verdad? Pero que nos conceda a Dios fidelidad al texto. Como ven, vamos a orar. Señor, gracias Padre porque nos das la oportunidad de aprender de ti. Tantas cosas que quisiéramos preguntarte, Señor. Sabemos que muchas de ellas no ha sido tu voluntad revelarlas en este tiempo, Señor, y no pretendemos que hagas una excepción con nosotros, pero confiamos
en que cuando se cumpla tu palabra y podamos verte tal cual eres, cara a cara, Señor, y podamos tener comunión contigo todo el día, todo el tiempo, toda la eternidad, deseamos que nos concedas saber todo aquello que no revelaste, Señor. Que nunca, ni en la eternidad, se apague el deseo que has puesto en nosotros por aprender más de ti, Señor. Concédenos, hasta donde sea humanamente posible para nosotros, alcanzar el mayor conocimiento posible de ti, Señor. No solo para acumularlo en nuestras mentes, sino para vivir de forma congruente a ello. Enséñanos a conocerte cada vez más, para poder cambiar nuestras vidas y nuestros comportamientos de acuerdo a lo que hemos aprendido. Que si la Escritura dice que tú eres todopoderoso, entonces no dudemos de tu poder. Si la Escritura dice que tú alimentas a las aves y vistes a la hierba del campo, cuánto más a nosotros, que entonces no estemos angustiados porque habremos de comer, dónde habremos de vivir o qué habremos de vestir. Concédenos que nuestra vida sea congruente a lo que nos has revelado, a lo que nos has permitido entender, Señor. Para que cualquiera que examine nuestras vidas, aunque encuentre errores, encuentre congruencia con lo que tú has revelado, Señor. Para que tu nombre sea exaltado. Para que la gloria y la honra sean tuyas, Señor. Porque la Escritura es clara en que para que nosotros podamos comprender algo de ti, se requiere el Espíritu Santo. Así que no es mérito nuestro entender, es mérito tuyo, Señor. Y por eso te rogamos que nos des más entendimiento. Concédenos profundizar, como dice el autor de los Hebreos, para ser maestros en lugar de niños. Pero que ese conocimiento no nos envanezca, sino que nos lleve a la humildad. Humildad que según tu palabra antecede a la sabiduría, Señor. Que ninguno de nosotros se vuelva soberbio, sino al contrario, que al revelarnos tu palabra y tu conocimiento, podamos reflejar con humildad la sabiduría que nos permites tener, Señor. En todo, que tu nombre sea glorificado, Señor, para que cuando hablemos de ti, la gloria y la honra sean solamente para ti. Gracias por lo que nos has dado y por todo lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. El miércoles nunca nos acabamos los 15 minutos, nada más en domingo. Así que si tienes una pregunta, levanta la mano. Si tienes más de una pregunta, haz una pregunta y dale oportunidad a los demás. Si ya nadie más tiene preguntas, entonces así ahora sí, despliégate con tus dudas. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, sí. Bueno, buenas noches. Sí, a mí me quedó duda, o sea, no entendí esta parte del relato. Dice, cuando Abraham volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. O sea, como que se ven dos historias. O sea, no entiendo eso, o sea, él venía, ¿verdad? Y menciona que sale el rey de Sodoma y luego de repente sale la historia de Melquisedec. Okay. Y luego historia como si convivió con Melquisedec y todo, y después como que regresa a la historia del rey. Entonces, esa parte no me cuadró. Ok. ¿Qué entiendes por salió al encuentro? Pues fue a buscarlo, ¿no? ¿Pero de dónde salió? No sé, de su tierra. Fíjate, está huyendo, ¿verdad? Se están regresando a Sodoma. Algunos murieron en los pozos, pero su objetivo era llegar a Sodoma. Y luego dice que Abraham llega al Valle del Rey y que el rey de Sodoma sale al encuentro, es decir, inicia su viaje para encontrarse con Abraham en el Valle del Rey. Y estando en el Valle del Rey, ahí se encuentra con Melquisedec, quien lo invita a cenar, pan y vino, o a comer, ¿verdad? Después de haber comido en ese mismo lugar, ahora sí, el rey de Sodoma llega al Valle del Rey y se encuentra con Abraham. ¿Me explico? ¿Puedo hacer otra? Sí. Bueno, y la siguiente pregunta es, por ejemplo, lo que mencionaba, también me causó duda, de que mencionaba acerca de que Abraham no tocó nada de lo del botín que habían recuperado, ¿verdad? Pues ese botín era el que saquearon datos de Sodoma como de Gomorra. Entonces se presenta el rey a reclamar, pues por así decirlo, bueno, se presenta a decirle, pues dame a la gente, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, porque Abraham dice,
Dice, y bendijo Dios del Altísimo. Bueno, la parte es, donde le dice, dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó en sus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Ujú. Entonces, esa es la parte que me causó ruido. O sea, le dio los diezmos de todo, de lo que Del botín. sacó del botín, Ujú. pero después menciona que él no tocó nada o no quería nada. No, O sea, es que por eso aclaré que era derecho de Abraham y de los otros quedarse con el botín, ¿verdad? Y cuando Abraham le da el diezmo de todo, obviamente no está tocando la parte de los otros, del Mamre y los otros dos que le ayudaron. Ahora, ese diezmo se lo entrega a Melquisedec. Abraham no se está quedando con nada. Y luego cuando llega el rey y le dice, quédate con la gente, ahí aprovecha Abraham para decirle, pero yo no me voy a quedar con nada tuyo. Es decir, él no se va a llevar como posesión nada del rey de Sodoma. Entregó un décimo al rey de Salem, a Melquisedec. Deja que los demás se repartan la parte que les corresponda, pero él no se queda con nada. O sea, él está cuidando. ¿Te acuerdas que aprendió? La abundancia que obtuvo, la obtuvo en Egipto cuando trataron de quitarle a su esposa. Dios lo hace salir bendecido. La bendición que Abraham tiene es directamente de parte de Dios, ¿verdad? Y él no está dispuesto a que el rey de Sodoma diga, mira, Abraham tiene mucho porque era lo mío. Entonces no quiere manchar lo que Dios le ha dado con lo que pertenece al rey de Sodoma. Así que literalmente él no se quedó con nada, pero sí tenía el derecho de darle el diezmo a Melquisedec porque le correspondía. ¿Sí me explico? sí, gracias. No sé cuál primero, ahí está más cerca él. Ahí. Ok, ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Me perdí un poquito en cuando habló de Melquisedec y lo relacionó con Sem, que mencionó, ahí me perdí un poquito, me distraje aquí, con algún detalle, pero, No, entonces no vale. ¿cómo explicarlo? Es que dijo que Melquisedec, algunos tenían la teoría de que era Sem, porque en ese entonces todavía estaba vivo y no había otro más grande que Sem. No entendí porque también, no sé si alcancé a escuchar que dijo el dios de Sem. ¿Cómo lo relacionó Ok. ahí? Acuérdate que cuando Noé reacciona después de su embriaguez y se da cuenta que Cam lo había visto desnudo, maldice al hijo de Cam, ¿verdad? Y a su descendencia. Pero a Sem y a Jafet no los maldice. Y dice, bendito sea el Dios de Sem, que lo prospere, y que Jafet habite junto a las tiendas de Sem. La bendición principalmente es para Sem, y que Jafet sea parte de la bendición de Sem, mientras que la descendencia de Cam y Cam mismo están bajo maldición. Y ya vimos que él no tiene poder para hacer eso, a menos que provenga de Dios. De manera que de entre los que bajaron del arca, ¿quién es el hombre más bendecido o quien Dios ha hablado mejor de él entre toda la humanidad? Pues en ese momento Sem. era... okay. Sí. ¿Verdad? Y entonces, si estaba vivo y hay un sacerdote representante del pueblo ante Dios, aunque no se aclara qué pueblo era, los que vivían Salem, y resulta que Salem viene a ser Jerusalén. A Salem le cambian el nombre por Jerusalén. Entonces era rey de Jerusalén y había habitantes en Jerusalén que si él era sacerdote de Dios Altísimo, muy seguramente el pueblo también conocía de Dios. Entonces, de ahí viene la teoría de que podía ser Sem, pero no hay forma de confirmarlo. Entonces, eso que dice de que el Dios si no mal recuerdo, es Génesis 9, 25 por ahí, donde Dios bendice a Sem, Jafet y a Cam. Okay. Bueno, a Cam no. Bueno, perdón, a Cam lo maldice, ¿verdad? Lo otro que le quería, cuando dijo del diezmo, me parece que no es Amós, me parece que es Malaquías 3:10. Tiene razón, Malaquías. Sí. Gracias por la corrección. Sí. Bueno, gracias. Malaquías. Aquí había otra pregunta. Buenas noches.
Ahí, bueno, no me quedó claro qué significa que sin genealogía de padre ni madres ni nada de eso. Ok. Supongamos que tú estás leyendo la Escritura, partiendo de lo que dijo Jesús. Jesús les dijo a los discípulos algo que nadie sabía. Les dijo, la Escritura, Moisés y los profetas, se incluyen los salmos, hablan de mí. Entonces, hasta ese punto, nadie estaba buscando a Jesús en las Escrituras. Después de que Jesús revela eso, y sobre todo después de su muerte y resurrección, que Jesús se aparece a los discípulos, les dice, reciban el Espíritu Santo y se les abre el entendimiento, y de esa manera pudieron encontrar a Jesús en las Escrituras, eso demuestra que hay cosas en la Escritura que apuntan a Cristo, o que nos hablan de Él. Eso es lo que le llamamos una figura o tipo de Cristo. Cosas en la Escritura que son semejantes a lo que le pasó a Jesús. Entonces, cuando dice el Salmo 110 del Mesías, el que va a gobernar, que será sacerdote según el orden de Melquisedec, el autor de los Hebreos va a buscar a Jesús en lo poca información que se da de Melquisedec. ¿Y qué es lo que concluye? Que de Melquisedec no se dice ni inicio ni fin, ni genealogía. Y que como no se dice cuándo se acabó el sacerdocio ni cuándo empezó, es como si fuera eterno. Y ahí es donde encuentra la figura de Cristo. ¿Me explico? Pero no implica que el sacerdocio sea eterno, el de Melquisedec. No. Simplemente le da esta analogía. El que es eterno es el de Jesús. Ahí sí dice literalmente, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, ¿puedo hacer otra pregunta? Uh-huh. Respecto ahí, bueno, Moisés declara, o bueno, es el autor de Génesis, afirma que este Melquisedec era un sacerdote. Podemos dar por hecho que ese libro lo escribió, o esas palabras las escribió después de que ya estaba estatuido o establecido el sacerdocio de Aarón, de los levitas. Bueno, como lo escribió en los 40 años en el desierto, ya se había establecido primero el sacerdocio de Aarón. ¿Y ahí qué se puede entender por sacerdocio en cuanto a Melquisedec? Bueno, sabemos qué significa con los levitas, pero en cuanto a Melquisedec, con la poca información que tenemos, ¿cómo se puede plantear eso? Bueno, es precisamente el concepto de sacerdote lo que nos lleva a entender que tenía que haber un pueblo de por medio, porque el sacerdote es el representante del pueblo, y eso lo aclara Dios en el sacerdocio levítico, porque él tenía que presentarse sin mancha, ¿verdad?, ante Dios, y él era el que obtenía perdón de pecados para todo el pueblo, de manera que todo Israel o los israelitas eran representados por el sumo sacerdote. Ahora, esa es la función de un sacerdote. La vemos en el sacerdocio de Cristo, que es nuestro representante, y encontramos que Melquisedec era sacerdote. Por consecuencia, un sacerdote sin quien representar no tiene razón de ser, ¿verdad? ¿Me explico? Por eso entendemos que si es sacerdote de Dios, es porque tenía que representar a cierto pueblo. Y si era de Jerusalén, pues entonces los habitantes de Jerusalén, por implicación, ¿verdad?, tendrían que conocer de Dios. Bueno, ¿puedo hacer otra? ¿No hay nadie más con preguntas? Acá hay otra. Pasemos acá primero. Está apagado, hay que prenderlo. Una observación, hermanos. El libro de Hebreos, ya sea que haya sido escrito por el apóstol Pablo o por otro siervo de Dios, fue escrito bajo la inspiración divina, ¿verdad? Y no lo dudamos. Entonces la observación que quiero hacer es la siguiente, de que Sem quedaría descartado, ¿verdad? Porque dice Hebreos, ¿verdad?, que no tiene ni padre ni madre, y sabemos que Sem sí tenía padre y madre, ¿verdad? En este caso Lot y su esposa. Entonces, queda más inclinado a que haya sido algún ser angelical, algún ángel, o bien Jesucristo mismo, ¿verdad? Cosas que pues no lo sabemos, ¿verdad? Como sabemos que hay cosas que no están reveladas ahí, pero la observación es de que Sem, pues para mí, porque tiene padre y tiene madre, pues queda descalificado. Ok, pero si lee a continuación, dice no tiene padre ni madre, ni principio ni fin, si eso también se toma así,
tendría que ser eterno. Por consecuencia no puede ser un ser angelical. Entonces no se puede descartar de esa forma a Sem, porque el hecho de decir no tiene padre ni madre, ni principio ni fin, sabemos que no es literal, sino como lo comentaba aquí, es la forma en la que apunta Cristo por la ausencia del texto, que no está especificado. Ahora, que se le haya llamado Rey de Justicia, ese no implica que ese sea el nombre propio de la persona, ¿verdad? Entonces, no hay forma de corroborar si era Sem o no. Lo que sí podríamos decir es que es un humano, porque no podría ser eterno, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, está bien, gracias. Lo único que coincide es de que Hebreos habla de un rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, ¿verdad? Y eso pues tiene cierta inclinación. Gracias. Regresamos acá. Ahí, la pregunta que quería hacer es, Abraham no aceptó regalos de los reyes de Sodoma, de Gomorra. No era regalo, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, que tomara su por parte. derecho le correspondía. Sí. Y porque dijo, no me quiero hacer rico, no quiero que ellos digan que ellos me hicieron rico, sino que es Dios el Altísimo. Uh-huh. Porque si Melquisedec era rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sí aceptó ese diezmo de esos bienes que por el tipo de vida que llevaba Sodoma y Gomorra, pues eran mal habidos, por así decirlo. Bueno, es que, no. Si te fijas, quien se lo está ofreciendo no es el rey de Sodoma, ¿verdad? Es el propio Abraham quien le corresponde por derecho. De manera que Melquisedec no podría decir que Sodoma lo enriqueció, porque aparte es el 10% nada más, ¿verdad? Me imagino que era mucho, y quizás el 10% era considerable, pero quien realmente se iba a ver enriquecido era Abraham con el 90% de su parte. Así que el problema no es el dinero en sí o las propiedades, sino el ser considerado enriquecido por causa de un hombre perverso. Y ya por último, el diezmo que dio Abraham, consideró, ahorita comentó sobre los diezmos que daban en la antigüedad de los reyes. Sabemos que Abraham no fue solo a la guerra, también fue Amner, Escol, no recuerdo los nombres. ¿Puede darse la situación de que Salem era el rey de ellos y ellos dieron el 10% y Abraham también? No, porque ellos no estaban habitando en la zona de Jerusalén, estaban en Canaán. Y lo que se nos dice es que estos que le ayudaron vivían ahí cerca de él. Y en el valle del rey, donde estaba Melquisedec, o donde estaría Jerusalén, es una tierra separada. Por eso decía yo que no podía considerarse como un pago al rey, porque no era su rey. Tendría que ser más una ofrenda de Abraham, porque no se especifica que los otros hayan dado un pago. Si realmente fuera rey de ellos, estarían obligados a pagarle. Ok, gracias. Muy bien. ¿Ya no hay tiempo? Se acabó el tiempo.